Hoy hablaremos de las alteraciones de la respiración o los patrones respiratorios. Vamos a tener según la frecuencia, el volumen, el ritmo y la postura. Según la frecuencia vamos a tener eupnea, que es una respiración normal en cuanto a frecuencia y ritmo. Al paciente o a la persona se le diría, si es que está normal, se le diría eupneico. Taquipnea va a ser el aumento del número de respiraciones, normalmente mayor a 20 respiraciones por minuto, se le dice que eso es taquipnea. Bradipnea va a ser la disminución del número de respiraciones, normalmente menor a 12 respiraciones por minuto, se le denomina bradipnea. Apnea. El apnea va a ser la ausencia momentánea de la respiración. Ahora hablemos de las alteraciones según el volumen. Nosotros podemos tener hiperepnea, que van a ser respiraciones con un aumento de la profundidad. Polipnea, respiraciones rápidas, pero con un aumento de la profundidad. Hipopnea, respiraciones con una disminución de la amplitud, es decir, respiraciones superficiales. Disnea, va a haber una dificultad para respirar o una sensación de falta de aire. Según el ritmo, nosotros podemos tener respiración de Biot. Por ejemplo, estas son respiraciones rápidas, profundas, pero irregulares, que se caracterizan por una pausa brusca de apnea, es decir, en un momento dado, después de darse estas características que dijimos, respiración rápida, profunda e irregular, vamos a ver una pausa brusca de apnea, es decir, un momento donde la persona no respira. Esto normalmente se da cuando hay hipertensión intracraneal y también en situaciones de meningitis. Respiración acidótica o de Kussmaul son respiraciones difíciles, rápidas y profundas, normalmente más de 20 por minuto y sin pausa. Es decir, que estamos hablando de que son respiraciones difíciles, rápidas y profundas, pero en esta ocasión no tienen pausa, o sea, no tiene esta apnea, ¿correcto? Esto normalmente se da cuando hay cetoacidosis diabética, acidosis metabólica e insuficiencia renal crónica. Respiración de Cheyne-Stokes va a iniciar con respiraciones lentas, poco profundas y que gradualmente aumentan la velocidad y la profundidad, seguidas por un periodo de apnea más largo, que dura de 20 a 30 segundos aproximadamente. Esto se va a dar en situaciones de insuficiencia cardíaca y cuando hay lesiones del sistema nervioso central. Ahora, variaciones o alteraciones de la frecuencia respiratoria según la postura. Según la postura nosotros tenemos trepopnea. Va a ser una disnea, que es cuando el paciente está en decúbito lateral, mas no hacia el otro lado. El resultado va a ser normalmente producto de una enfermedad pulmonar, bronquial o por insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Platipnea es una disnea que aumenta al incorporarse. Solo se produce cuando el cuerpo está en posición vertical, parado o sentado. En esta posición se produce una insuficiencia del sostén diafragmático por los músculos abdominales. Se da en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Para que se entienda y en pocas palabras, la platipnea va a ser una dificultad respiratoria que cuando uno se pone de pie aumenta más. Ustedes saben que normalmente cuando alguien tiene disnea y está sentado o está lo que hace es pararse o lo que hace es sentarse, pero si sentado una persona tiene dificultad respiratoria, se para, aumenta más esta dificultad respiratoria. Si eso sucede, se denomina platipnea. Ortopnea. Una ortopnea es la incapacidad de respirar cuando se está en posición horizontal y que desaparece cuando el paciente se incorpora. Es decir, el paciente tiene dificultad respiratoria, pero desaparece
cuando el paciente se incorpora, es decir, si el paciente estaba echado, tiene disnea, y si se sienta o si se para, esta dificultad respiratoria desaparece, a eso se le llama ortopnea.